tiempos, de máquinas de escribir, ¿no? Y les digo, el problema con los otros software que son gratis es que tienes que aprender más o menos como si fuera un lenguaje de programación y tienes que programar el tamaño de tu página, el tamaño de texto, cómo introducir una imagen, tienes que programar, tienes que introducir unas líneas de programación. Y la verdad que es súper rápido y no te consume nada de recursos, pero pues ya todos estamos casados desde toda la vida con el Microsoft, desde la primaria, ¿no? Todo el mundo usa el Microsoft, todas las cosas de Microsoft, pues la tenemos que usar, porque si no, no podemos compartir información, ¿no? A ver, ya empecé a grabar, creo, ¿verdad? Para no decir cosas de Microsoft, no me vayan a demandar, ¿no? Bill Gates, por estar hablando mal de su software. Le eliminan la cuenta, profe. Sí, me bloquean. Es que iba a buscar algo, no sé qué iba a buscar aquí en el internet y me está dando que seleccione las imágenes, no sé si lo hago al rato. A ver. Entonces estábamos con el proyecto. Buenas tardes. Estamos con el proyecto. Ya abrí el programa donde nos habíamos quedado la otra vez. Vamos a usar el Paint para explicarles algo. Se dan cuenta, pues habíamos terminado de analizar los estados que eran las salidas de las turbinas, el estado 3, 4, 6 y 7, y habíamos analizado también ya el estado 9, 11, 12, que eran las salidas de las bombas, ¿no? Nos restaba analizar, por ejemplo, determinar, lo que sigue ahora es determinar cuánto vale F1 y cuánto vale F2, es decir, cuánta, ¿cuál es la fracción del flujo másico total? Dense cuenta que lo que entra al void, a la caldera, y lo que sale de la caldera es el flujo másico total, lo que entra a la turbina 1 es el flujo másico total, pero en la salida de la turbina 3 se divide en dos partes, ¿verdad? Una parte que se va al calentador de agua de alimentación cerrado y otra parte que se va a la turbina número 2. Y asimismo, en la salida de la turbina 6, una parte se va al calentador de agua de alimentación cerrado y otra parte se va a la turbina número 4. Entonces ahora lo que sigue es determinar cuánto vale esas fracciones F1 y F2. Y entonces, básicamente, recordarles, ¿verdad?, que cuando analizábamos estos componentes, bueno, aquí le voy a dar una impresión de pantalla para no tener que dibujarlo en el Paint. Ahí está. ¿Sí? Y entonces vamos a determinar cuánto vale esa fracción, ¿sí? Entonces, para poder determinar cuánto valen las fracciones, ¿sí? Vean que el calentador de agua de alimentación abierto, o sea, este componente que está aquí, bueno, lo voy a ver si me deja mencionar. Si nosotros analizamos este componente, bueno, ya está, vamos a ponerle aquí que es el estado 6, ¿no? Sí, el estado 6. Bueno, barbas. Zoom, porque si no, no me deja escribir. Ya casi acabamos el problema, ¿eh? Ya con esto, hoy acabamos de resolverlo y ya con esto, pues ya les doy su bendición y a resolver su proyecto, ¿no?
No me deja hacer el 6. Bueno, imagínense que ese es un 6, ¿no? Está todo feo, pero bueno. Entonces, si dan cuenta, el calentador de agua de alimentación cerrado, abierto, son 3 corrientes, bueno, tiene 2 entradas, la entrada del estado 6 y la entrada del estado 9, y la corriente del estado 10. Sí, ese es el calentador de agua de alimentación, cerrado, abierto, perdón, se me confunde, es el calentador de agua de alimentación abierto, tiene 2 entradas, 6 y 9, y una salida 10. ¿Sí? Si nosotros hacemos un balance de energía en este sistema, vean, si hacemos un balance de energía, vean, lo que viene en esta corriente, en la corriente del estado 6, ¿cuánto flujo másico es? El flujo másico que viene aquí, pues es básicamente esto, ¿no? Aquí nos lo está indicando el problema. Es este flujo másico. Es el flujo másico que entra en la corriente 6. ¿Sale? Aquí está. Y lo que entra en la corriente 9, ¿cuánto es? Pues es lo que se fue a la turbina, ¿no? Sería esto. ¿Sí? Lo que se fue a la turbina 4 es esta fracción. Se expande, pasa por el condensador, luego por la bomba, y eso es lo que se mezcla aquí. ¿Sale? Entonces, lo que va en la corriente 9 es esta cantidad de flujo másico. Obviamente eso está multiplicado, ¿verdad?, por el flujo másico total. El flujo másico total que hay en nuestro sistema es el flujo másico total, es el flujo másico que pasa por la caldera y la turbina 1. Entonces, este sería el flujo másico que pasa por la corriente 6 o el estado 6 es ese, y el flujo másico que pasa por por el estado 9 va a ser este. El producto de esa fracción por el flujo másico total. Y el flujo másico que pasa por el estado 9 es el producto de esto por el flujo másico total. ¿Sí? Y obviamente lo que se va en el estado 10, vean, lo que va en el estado 10, ¿sí?, es el total de lo que entró a la turbina 5. O sea, bueno, voy a regresar más pequeño. Vean, lo que entró a la turbina 5, ¿cuánto fue? 1 menos F1 por M1. O sea, vean, aquí el flujo total, otra vez repito, en la turbina 1 el flujo másico total MB, entra a la caldera, sale de la caldera, luego entra a la turbina y sale de la turbina. Ese MB se divide en 2, en F1, o la fracción que se va al calentador de agua de alimentación cerrado, y otra parte que se va a la turbina 2. De esa parte que se va a la turbina 2, luego esa se vuelve a dividir en 2. Uno que se va a la turbina 4 y otro que se va al calentador de agua de alimentación abierto. Pero cuando se unen acá, tanto esta corriente 9 como la corriente 6, que viene de acá arriba, lo que sale del estado 10, pues tiene que ser otra vez esta fracción. No sé si queda claro para todos. ¿Sí les queda claro? Y si no, ahorita lo repito de nuevo, no hay problema. Permítanme un segundo. Sí está claro que cuando se juntan estas dos corrientes, yo regreso a la corriente total que se le fue a la turbina 3.
bueno, más bien a la turbina 2, ¿verdad? Vean, aquí repito, el total se divide, una parte se va al calentador de agua de alimentación cerrado y otra se va a la turbina 2. De este restante, pues sigue siendo, entra la turbina 2, luego entra el recalentador, entra la turbina 3, y lo que entra aquí en la turbina 3 es lo mismo que entró la turbina 2, ¿sí lo ven? Y entonces el total, lo que sale en el 10, cuando se juntan estos dos, pues tiene que ser otra vez el mismo que entró a la turbina 2, a la turbina 3. O sea, en el estado 10, 1 menos F1 es lo que sale del calentador de agua de alimentación abierto. ¿Sí lo ven todos esa parte? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces la entrada del 9 es la entrada del 5. La No. entrada del 9, ¿cuál 9? ¿La salida, la de la bomba? ¿El Sí, estado 9? sí, sí, sí. Lo ¿O del estado cómo? 9, Perdón, perdón. bueno, primero sí queda claro aquí que el total se divide en dos. ¿Sí queda claro eso, Juárez? Sí, 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 Ok. El total se divide en dos. Uno se va para el calentador y otro se va para la turbina. O sea, no lo vean como una ecuación, véanlo como un número, ¿no? Un porcentaje. O sea, imagínense que de aquí yo extraigo el 5%. No, ahorita lo vamos a calcular, no sé qué es 5%, pero bueno, imaginamos que es 5% ahorita. Ahorita vamos a calcular precisamente cuánto es. Imagínense que el 5% del total se va para acá. Entonces acá queda ¿cuánto? El 95%. El 95% entra a la turbina 2, sale de la turbina 2, se recalienta y luego entra a la turbina 3, ese 95, y luego sale de la turbina 3, ese 95. Y luego ese 95 del total se divide en dos partes también, ¿sí? Una parte se va para la turbina 4 y otra parte se va para el calentador de agua de alimentación abierto. Perdón. Y una vez que se unen, están de acuerdo que en el estado 10, como aquí se dividió, era el 95% del total, se dividió en dos. Una vez que se vuelven a juntar esas corrientes, aquí tiene que salir otra vez el 95%. ¿Sí está claro? sí, sí. Órale, pues. Entonces les digo, ese es básicamente el balance de masa del calentador de agua de alimentación abierto. ¿Sale? Entonces, si yo hago un balance de energía para este calentador de agua de alimentación abierto, yo tendría lo siguiente. Tendría que el balance de energía no es otra cosa que la energía que entra es igual a la energía que sale. ¿Sale? ¿Cuáles son las dos corrientes que entran? 6 y 9, ¿no? Entonces sería, bueno, aquí voy a usar estas porque si lo, bueno, a ver. Sería lo que entra, no quiero agarrar mi ratón. Ya está fallando. Entonces sería, miren, lo que entra sería la corriente 6 es 1 menos F1. Bueno, voy a hacer la más gruesa porque si no, a ver. Así, vamos a ver. Es 1 menos. ¿Qué le pasa a mi ratón? Es que si le quito el touchpad, ¿cómo se llama esta cosa? El mousepad. Como que no agarra y me estorba para escribir. Ay, Dios santo. 1 menos F1 que multiplica a F2
¿sí? Que multiplica ese es un 12. Ajá. Me sigue escribiendo, a ver. Bueno. Que multiplica el flujo másico total. MB, que multiplica la entalpía del estado 6. H6. ¿Sale? Esa es la energía de la entrada 6. Luego, ¿qué otra entra también? Pues entra más el flujo másico de la estado 6, perdón, estado 9, que es 1 menos F1, que multiplica a 1 menos F2 por MB. Y eso lo multiplicamos por la entalpía del estado 9. ¿Sale? Y lo que sale, pues es la de la corriente 10. Lo que sale de la corriente 10, vean, es 1 menos F1, 1 menos F1 por MB, y que multiplica la entalpía del estado 10, de H10. ¿Sale? Ese es mi balance de energía para el calentador de agua de alimentación cerrada. Perdón, abierto. ¿Sale? Y ahora, vean, yo tengo un factor común que en todos estos términos aparece 1 menos F1 y MB. 1 menos F1 y MB. 1 menos F1 y MB. En todos los términos aparece ese 1 menos F1 por MB. Si yo divido toda esta ecuación entre ese factor, estarán de acuerdo que me va a quedar lo siguiente. Me quedaría F2 por H6 ¿sí? Y me quedaría más uno menos F2 por H. No, ay Dios, ¿por qué no me deja copiar esto, cosa? Voy a hacer algo ya. Uno menos 2 por H9 y del otro lado me va a quedar igual a H10. A veces es un 1 y un 0, disculpen. Bueno, creo que si le quito el zoom ya se entiende un poquito más. ¿Sí están de acuerdo? O sea, este fue el balance de energía del calentador de agua de alimentación abierto. Y les decía, como tienen ese mismo factor, 1 menos F1 entre MB, si yo divido ambos lados de la igualdad por ese mismo término, 1 menos F1 por MB, me va a quedar esto. ¿Sí están de acuerdo que me queda eso? ¿Y si le di grabar? ¿No le di grabar? Sí, profe. Sí, profe, Ya, está qué grabado. bueno. Sí, estamos de acuerdo. Qué bueno. Sí le di a grabar. Es que precisamente lo que estoy haciendo ahorita se los voy a compartir al otro grupo de máquinas térmicas.
porque con ellos la semana pasada no tuve las clases de 2 horas del lunes y del miércoles, porque el lunes porque no tenía internet y el miércoles porque tenía una comisión y me atrasé un poquito con ellos en la resolución del problema. Entonces, lo que estamos ahorita lo voy a aprovechar, lo que estoy explicando ahorita, la grabación, la voy a aprovechar para que la vean sus compañeros del otro grupo, ¿no? Entonces, sí, sí se acaba. Profe, Sí, sí, me distraje un poco. ¿La M qué le pasó? MB. es que mira, sí me quedó claro el balance de energía, que es esto, ¿no? La ecuación Sí, sale de un balance de energía. Luego, les comentaba que los 3 términos, el primero, o los 2 primeros, que son los que están sumando del lado izquierdo de la igualdad, ambos tienen un factor común. El factor común es en lo que subrayé: 1 menos F1 y MB. Y este también tiene 1 menos F1 y MB. Y el lado derecho de la igualdad también tiene ese factor común: 1 menos F1 entre MB. Lo que les decía es que si yo divido a toda esta ecuación, acá hice una línea de un gordo. Toda esa ecuación de arriba, yo la divido por el mismo factor, que está aquí, 1 menos MB, 1 menos F1 por MB. Me voy a hacer algo, perdón. Permítanme un segundo. Esto lo muevo para acá. Es simplemente álgebra, pues, o sea, no es otra cosa más que álgebra que ustedes ya saben hacer. Control C, Control V. Yo divido a este ratón, según compré uno nuevo para que funcionara mejor, y creo que está peor que el otro anterior. Si yo divido toda esa ecuación entre 1 menos F1 por MB, este se va a cancelar con este, y MB con MB, este se cancela con este, y MB con MB, y también del lado derecho, ¿no? 1 menos F1, esto entre esto es 1, y me queda H10. Luego, este término entre 1 menos F1 por MB, me queda este término. Y luego este primero de acá, lo divido entre 1 menos F1 por MB, se cancela este, y me va a quedar F2H6. No sé si así queda un poco mejor explicado. ¿Juárez? sí, profe. ¿Ahora sí? Ok. Sí, sí. Entonces vean que de esa ecuación que ya tengo acá abajo, de esta ecuación, ¿cuál es la incógnita de esa ecuación? Si yo ya conozco todas las entalpías, ya definí en mi programa, ya tengo todas las entalpías de todos los estados que hay en el sistema, casi de todos los estados, ¿verdad? Miren, y ya tengo entalpía 6, ya tengo entalpía 6 que vale 3109. Entalpía 2, ya tengo que vale 3199. Y entalpía 9, entalpía, perdón, no era 2, era 6, perdón, 6, 9 y 10. 6, 3109, 10, 146.7 y 10, 417.4. Entonces yo conozco de esa ecuación las entalpías, y mi única incógnita de esa ecuación, ¿cuál es? Pues es F2. Sí está claro que de esa ecuación podemos determinar cuánto vale la segunda extracción, o la F2. Bueno, no la segunda extracción, ¿no? Sino cuánto vale F2. Sí está claro que de esta ecuación podemos encontrar cuánto vale F2, porque conozco H6, H9 y 10, H10. De esa ecuación, la única incógnita es la F2. Entonces, simplemente, en mi programa principal, pues vamos a poner lo que sigue, ¿no? Esa misma ecuación que escribimos, vamos a pegarla acá en el programa, o programarla, ¿no? Es F2
H6, ¿sí? Más 1 menos F2 por H9, 1 menos F2 por H9 es igual a H10. ¿Sí? De ahí la incógnita, pues les digo, es F2. Ya sabemos cuándo es F2. Y ahorita vamos a determinar cuánto vale F1, ¿sale? Entonces, bien, le ponemos ¿cómo le pondremos? Le ponemos, quieren, fracción de la segunda. ¿Vale? Entonces, obviamente, pues aquí no nos va a dar ningún problema. Bueno, los espero que copien. ¿Ya está esa ecuación? Ya lo vio. Ok. Ah, caray, le puse H10. Es H10 con corchetes, disculpen aquí. Cometí un error. Ahora sí, por favor, corríjanme. Tenía H-10 y es H con el 10 entre corchetes. ¿Se dan cuenta? Le damos calcular. Aquí nos va a entregar cuánto vale esa F2. F2, aquí está, ¿no? 0.09132. ¿Vale? Ahora, para la primera extracción o el F1, sí tenemos que hacer un balance de energía en el calentador de agua de alimentación cerrado. Bueno, ya copiaron todo esto para pasar al Paint. ¿Ya copiaron esta? ¿Pasen todos? Sí, Yo ya, profe, no sé Ok, mis compañeros. ya. ok, sale. Entonces, miren, para saber cuánto vale F1, pues vamos a ir ahora a este componente. C, V. Sí, aquí tengo el estado 13, y luego son, acá tengo el 11. Estado 11, este es el estado 3. Sí, ese es el 3. Y este es el 14, creo, ¿no? No, 12. El 12. Sí, entonces otra vez, para determinar cuánto vale F1, yo tengo que hacer un balance de energía en ese calentador de agua de alimentación cerrado. ¿Y cómo va a ser, cómo voy a hacer mi balance de energía? Pues igual. Es F1. Entonces sería F1 por MB, ¿sale? Por H3, ¿sale?
Luego, la otra entrada, ¿cuánto tengo? Va a ser, en el estado 11, ¿cuánto flujo másico va? Vean, en el estado 11, es uno menos F1, aplica la entalpía del estado 11, H11. Esas son las entradas. El estado 13 va a ser F1 por MB por H13 ¿no? Más lo de la otra salida, que es la salida 12. Y la salida 12, pues mejor agarro esto y lo copio. También es la misma cantidad, 1 menos F1 por H2. ¿Sale? Entonces vean, si yo divido toda esa ecuación entre MB, vean que el factor común aquí es MB, MB, MB y MB. Si yo divido toda esa ecuación por MB, pues me va a quedar, y aquí voy a tardar en escribir otra vez, perdón. Va a quedar F1H3 más 1 menos F1 por H11 igual a F1 por H13 más 1 menos F1 por H12. ¿Sí? Y vean que de esa ecuación, pues la única incógnita es el F1, porque conozco H3, conozco H11, conozco H13 y conozco H12. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo calcular cuánto vale F1. Esta ecuación la vamos a poner en el programa. Bueno, no sé si hasta aquí ¿tienen alguna duda? ¿Sí está claro cómo pasé de esta ecuación a esta otra? ¿Para todos? ¿Claro? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sale pues. Pues vamos a transcribir esta ecuación al programa para calcular F1. Entonces va a ser F1 por H3,
1 por H3 más 1 menos F1 por H11. Igual a F1 por 13, 13 más 1 menos F1 por H12. ¿Vale? Sería la fracción, entre las comillas, ¿sale? ¿Sí Fíjense, la lograron profe, copiar que todos? sí, estuve Sí. haciendo Va, se cortó su voz, Juárez. en el estado 11 y 12 de mi ejercicio que yo hice, no me da igual que el de usted. El de usted le da como 700, 800, me parece en entalpía. A mí me da 400 y no me da error. El último que dejó eran 72 variables, 72 ecuaciones. Y no me da error ninguna, ni tampoco me da signos de puntuación, ni nada por el estilo. Y me da diferente que al de usted. Nada más son esos los últimos, el 10, 11, y ya chequé los valores. De hecho, ya lo estuve revisando. Si gusta, le mando una captura aquí al chat al rato. O sea, a ver. Bueno, ahorita voy con tu duda, Juárez. Antes de que pase a Sí, resolver lo de Juárez, ya todos copiaron esta ecuación de la primera extracción, fracción de la primera extracción. Sí, ya quedó, profe. Ok, vamos a darle a calcular. 75, 75, calculamos. F1 nos da 0.14. ¿Qué significa ese 0.14, verdad? Que del flujo másico total que entra a la caldera y que sale de la caldera, el 14% se extrae para mandarse al calentador de agua de alimentación cerrado. O sea, el flujo másico total que iba acá, el 14% se va para acá. Eso es lo que significa, ¿sale? Ahora, la duda de Juárez, a ver, mire, aquí está la tabla. Me dice que de la entalpía que 10, ¿y qué más? ¿Cuáles entalpías tenías diferente? Ya no te escucho. ¿Sí me escucha, Juárez? sí, profe, ahorita, si gusta, le mando la foto al chat. ¿Pero qué entalpías eran? ¿Me puedes repetir, por favor? Ah, la entalpía, permítame. La, ah, después de la 11, la 12, la 13 y la 14. Me No, sí. da 11, es 12, 13 y 14. A usted le Ujú. da 777, 781 y a mí me da 416, 417 y 432. Ah, caray. ¿Y si y las presiones, las demás variables, todas son iguales dentro de la entalpía? Ental, presión, entropía y temperatura son iguales. A ver, chécalas. Aparte de esa. En el estado 13 no me da 1100, me da nada más 100 ahí. Ahí me da 100 nada más.
Y en las que están en los que son 2.148 y 2.179 y 2.189 de los estados 12, 13 y 14, nada más me da 1.273, 1.303 y 1.305. Y de ahí igual lo mismo en la T, me da Ujú. igual diferente, 97, 99 y 101. Pero no sé qué pasa ahí porque no me da error. Digo yo No, que pues si no. estuvieran mal y ya chequé los valores, igual me regresé hasta el No, pues es principio y que están igual. yo creo que el error lo tienes en que ahí está uno, ahorita comparando la presión, ve, la presión del estado 13, aquí, ¿sí ves el diagrama, verdad? Sí, Aquí sí, la sí, sí, presión del 13 debe ser igual la presión a esta que está aquí. Presión de extracción 1, que son 1100 kilopascales, porque aquí en el calentador se supone que no, el calentador de agua de alimentación cerrado se supone que no hay caídas de presión, entonces presión 13 tiene que ser igual a esta presión que está aquí. 1.1 megas, que son 1100 kilos. Ah, ok. A ver, ese... ¿Dónde está el 13? ¿Dónde lo definimos? A ver. Más para arriba. Es de los primeros, yo creo. Sí, aquí está, mira, presión 13 igual a la presión de extracción 1. La presión de extracción 1 es 1100 kilopascales. Y tú le pusiste 100 seguramente. Ah, sí, sí. Ahí debe ser 1100 la presión en el estado 13 y yo creo que ya todo se va a componer. ¿Sale? Sí. Ok. Bueno, organicen. Con esos balances de energía ya tenemos las fracciones de cada una de las extracciones. Y entonces ya casi acabamos, falta poquito. No se me desesperen. Ya lo que sigue es rápido. Entonces, ya sabemos cuánto valen las fracciones. Y nada más, el único componente que nos falta analizar, el último que nos falta analizar para determinar todos los estados de todas las que experimenta el fluido en el sistema, pues es este componente que está aquí, que se llama cámara de mezclado. Estamos a ver cuánto T1 y cuánto vale la entalpía también en el estado 1. Entonces vean, en el estado 1, ¿qué se conoce? Lo único que conozco yo del estado 1 es la presión. Sé que la presión es igual a la presión en la caldera, que son 10 megas. De ahí en más, no sé nada, no sé otra cosa. No sé cuánto vale la temperatura, no sé cuánto vale la entalpía, no sé cuánto vale la entropía. Entonces, pues básicamente tengo que hacer un balance de energía en esa cámara de mezclado. Entonces, la balance de energía, vean que tiene dos entradas. La entrada 12 y la entrada 14. Entonces, básicamente el balance de energía va a quedar igual, muy similar a los otros, componentes. ¿Sí? Lo que entra en el estado 12, vean que es 1 menos F1. O sea, el estado 12 entra 1 menos F1. ¿Sí? Por MB, bueno, lo voy a poner aquí MB, pero de todo se va a eliminar. 1 menos F1 por MB por la entalpía 12. H12 más la otra entrada que es
F1 por MB por H13. F1 por MB por H13. Y la salida es... Ah, no, es 14 aquí, disculpen, aquí me equivoqué. Aquí es F3, H13. Aquí es H13. Aquí es H14. Sí, porque es la otra entrada a la cámara de mezclado. Y la salida, pues es MB por H1. ¿Sí lo ven eso? Es igual que los balances de los otros calentadores de agua de alimentación, también hacemos el balance para la cámara de mezclado. ¿Sale? Pues las dos entradas, H12 y H14, y la salida H1. Entonces aquí si se dan cuenta, este lo puedo cancelar porque aparece en ambos lados de la igualdad, o divido entre MB toda la ecuación, y me va a quedar 1 menos F1 multiplica H12 más F1 por H14 igual a H1. ¿Sí? Y entonces ahí vean que como yo ya sé cuánto vale F1, ya lo acabo de calcular hace rato, la única incógnita de esta ecuación es H1. Yo ya sé cuánto vale H14, H12, F1, y la única incógnita de esta ecuación va a ser H1. Entonces vamos a escribir esta ecuación en nuestro programa también. 1 menos F1 por H12 más F1 por H14 a H1. Esto es pues, básicamente el balance de energía para la cámara de mezclado, ¿no? Debemos sacar H1, y como ya sabíamos cuánto vale P1, P1 es igual a la presión en la caldera, ¿vale? Ya podemos calcular, ya tenemos dos propiedades de la primera ecuación, o sea, de esta. Vamos a ver, vamos a sacar cuánto es H1, y de esta vamos a sacar cuánto vale P1. Y por lo tanto ya podríamos calcular, por ejemplo, T1. T1 es igual a la temperatura fluido de trabajo a una H igual a H1, a una presión igual a presión 1. La presión, perdón, la entropía.
su hermanito, su hijo, de alguien, ¿no? Es Carlos, ¿no? No pasa nada, ¿eh? A ver, estábamos en... Ok, entropía. Ya con esto tenemos definido ahora sí el estado 1. ¿Sí lo lograron copiar todos? ¿Eso que acabo de escribir? Sí, doctor. Ok. Bien, entonces con eso guardamos. Calculamos 79 ecuaciones, 79 variables. Y vamos a encontrar el último estado que nos faltaba, el estado 1. ¿Sale? Ese es el único que nos faltaba. Ahora sí ya todos los estados hasta este punto ya están definidos. Vean que tenemos 14 estados en el problema. 1, 2, 3, 4, 5, todos los estados ya ahora están. Temperaturas, presiones, entalpías y entropías en cada uno de los estados. Entonces ya con esos valores de entropías y todo lo que tenemos, pues ya podemos calcular ahora sí lo que nos pedía, ¿no? Ya, como les digo, todos los estados, podemos calcular la potencia desarrollada por las turbinas, la potencia consumida por las bombas, el calor suministrado por la caldera, el calor suministrado por el recalentador, y con eso ya podríamos calcular la eficiencia del ciclo. Sí está claro que con eso tenemos acá ya... se le olvidó apagar su micrófono. Ah, ya le iba a bloquear. Con todas las entalpías ya podríamos calcular, les digo, el calor suministrado en la caldera, el trabajo desarrollado por la primera turbina, el trabajo desarrollado por la turbina 2, el trabajo desarrollado por la turbina 3, el trabajo desarrollado por la turbina 4, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Eso era lo más tardado, ¿no? Determinar todos los estados, porque si se dan cuenta, pues eran 14 estados, ¿no? No era sencillo. Nos llevamos no sé cuántas clases. Pero lo que sigue aquí es lo que ya hemos hecho siempre, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo se calcula el calor suministrado por la caldera, ¿no? Se hace un balance de energía en la caldera, ¿sí? Y el calor suministrado en la caldera va a ser igual a la diferencia de entalpías entre la corriente 2 y la corriente 1, ¿no? O sea, Bueno, yo les voy a dejar empezado el problema, ya lo que queda ustedes lo hacen, ¿no? Porque si no, ya les estoy ayudando creo que demasiado, ¿no? Ustedes también tienen que razonar un poquito, no nada más copiar lo que yo hago, ¿no? Pues les voy a hacer cómo se calcula la energía suministrada en la caldera, lo de una turbina, y de ahí ya ustedes le siguen, ¿no? ¿Les parece eso? Sí, profe. ¿Sí? Porque ya o sea, hasta aquí esto que expliqué, esto sí es nuevo. Esto sí es nuevo, todo lo que explicamos aquí, porque es un sistema un poco complejo, pero el cómo calcular la potencia de una turbina, pues ustedes ya saben cómo se hace.
cómo calcular la energía que se le suministra en una caldera, ustedes también saben cómo se hace. Entonces acuérdense que al final de cuentas, a lo que queremos llegar, pues ese es el inciso B, que dice determine la eficiencia del ciclo. Entonces, bueno, aquí se los voy a explicar en el Paint y ya ustedes lo hacen, ¿no? Porque ya han de estar aburridos de que yo les esté diciendo todo y dictando y todo. Hacerlo es más divertido, ¿no? Que copiarlo. Miren, la eficiencia final del ciclo, ¿qué va a ser? Este bendito ratón no funciona bien. ¿Ve? Se corta. La eficiencia del ciclo va a ser igual. ¿Cómo vamos a calcular la eficiencia del ciclo? Va a ser el trabajo neto o la potencia neta. Obviamente aquí va a ser por unidad de masa, ¿verdad? Porque no tenemos cuánto vale el flujo másico, me parece, ¿verdad? No tenemos cuánto vale el flujo másico en el problema, ¿verdad? Ese no estaba definido, a ver, déjame ver. No, por si no nos hubiéramos dividido. Ok, no tenemos cuánto vale el flujo másico. No, no hay. La eficiencia va a ser igual a la potencia neta desarrollada. Aquí voy a poner neta, entre el calor neto suministrado. Aquí pongan atención, por favor, porque si no ponen atención, no van a poder hacer su tarea y no van a poder hacer su proyecto. Y no quiero que vayan a estar el último día en la noche ahí. Profe, ¿cómo se calculaba la eficiencia, no? Y ya se entrega mañana. O sea, esas cosas y las dudas, yo con gusto siempre les ayudo, ¿verdad? Pero pues también hay tiempo. Hay tiempos adecuados para resolver dudas, ¿no? Siempre que estoy en clase y no es reclamado ni nada, ¿no? Ni regaño, nada. Ya saben que yo no los regaño, los apapacho nada más. Les pregunto y si no hay dudas, pues yo digo, bueno, pues se está entendiendo, ¿no? Y resulta que un día antes de que se entregue el proyecto, no falta alguien, porque eso siempre pasa toda la historia de la vida, no falta alguien que un día antes de que se entregue el proyecto, profe, ¿cómo se calcula la eficiencia del ciclo ranking? Y digo, oye, pues ya ni le hago caso, ¿no? O sea, no es que sea mala onda y que no les quiera contestar y que sea payaso, pero digo, bueno, tuvimos no sé cuántas clases para ver dudas y si mínimo pusieron atención en la clase, pues deben de entender cómo se calcula la eficiencia, ¿no? Y quieren que les responda a esa duda el día previo a la que se entregue el proyecto, pues ya, o sea, ya ni me molesto en regañarlo ni decirle nada, simplemente lo ignoro, ¿no? Porque digo, bueno, pues tuvieron no miles, pero sí muchas clases para preguntar dudas, y un día antes de la entrega, a las 10 de la noche quieren que yo les conteste el WhatsApp, ¿no? Pues no. ¿Sale? Entonces, miren, esa va a ser la ecuación final. Hasta que queríamos llegar. El trabajo neto desarrollado entre el calor suministrado neto. Y el trabajo neto, acuérdense que va a ser la suma de las potencias de las turbinas. Y aquí voy a copiar y pegar porque si no nunca va a acabar. Aquí le voy a poner. Acuérdense que tenemos 4 turbinas, ¿no? Entonces, ¿cuántas potencias van a ser? 1, 2, 3, 4. Corrijo los subíndices, ¿eh? Si el ratón no funciona. Sí. Ahorita corrijo los subíndices, ¿eh? Esta es la desarrollada, menos, le pongo el más, a ver un más por ahí que esté bien hecho. A ver, voy a agarrar este que esté feo. Este más este.
Hace este. Este. Ahorita cuando le pongo los subíndices, aquí sería. Ay, Dios, ¿qué hice? Ahí está. Lo bueno que existe el bendito control Z, ¿no? Si no. Esa es una de las cosas que reconozco de las cosas de Microsoft que sí funciona bien, ¿no? El control Z. 1, 2, 3, 4. Esa es la turbina. Bueno, no sé si se pone aquí T1. Turbina 1. Turbina 2. Bueno, esa es una T, por favor, porque si no, el tiempo no nos alcanza. T4. ¿Sale? Es la suma de la potencia, desarrollada total por el ciclo, va a ser la suma de la potencia de las 4 turbinas, menos la suma de la potencia de las bombas, ¿no? Que va a ser, bueno, agarro esto y nada más le pongo la P en vez de la T. Tenemos 3 bombas. Tienen 3 bombas, ¿verdad? Sí, 1, 2, 3. Okay. Y aquí va a ser. Si alguien tiene alguna duda, me dice, ¿eh? Porque si no dicen o no hablan, pues ya yo doy por hecho que sí se está capturando todo Va a lo que digo, ¿no? explicar nada más cómo sacar el trabajo de una turbina. No, de una. Pero ya hemos hecho eso, ¿no? ¿O no se acuerdan? Ya se les olvidó. Bueno, ahorita lo hago, pues. Hago el de una turbina y ustedes hacen todo lo demás ya, ¿no? Ahí está. Ese es el trabajo neto. Dividido entre el calor neto. Y aquí el calor neto, ¿cuál va a ser? La suma del calor de la caldera. Q entre. Ay, Dios santo, este ratón. Q de la caldera. Es una B. Más Q. A ver, permítame tantito, ¿eh? Voy a cambiar de ratón porque este ya me desesperó. Mateo, permítame un segundo.
Se activó el audio, profe. Perdón. Disculpen, ya estaba hablando y es que como estaba gritando a mi hijo que me trajera el ratón para que no estuvieran escuchando mis gritos, ¿no? No, les decía que como mi hijo rompió su ratón de la compu, los niños todos rompen, ¿no? Lo dejó caer, ya no servía el de él, y tuve que comprarle otro. Y para no darle el nuevo, yo le di el usado, el que yo tenía. Y creo que el usado funciona más o funciona mejor que el nuevo que compré, ¿no? Aunque el nuevo sea HP y que tiene no sé qué cosas, a veces nos dejamos ir por la marca, ¿no? Entonces, las marcas famosas luego son peores que las no tan famosas. A ver, entonces les decía, el calor suministrado por la caldera. No, este sí funciona bien. Más el calor suministrado en el recalentador, ¿no? Lo pusimos RH. Y esa es la ecuación para calcular la eficiencia del ciclo. ¿Sale? Obviamente nos hace falta calcular cada uno de estos términos, ¿no? La de la turbina 1, pues es bien fácil. Esta. Ya no se las voy a escribir en el software, ya se las pongo aquí en el Paint y ya ustedes lo calculan, ¿no? A ver, la de la potencia de la turbina 1 va a ser igual. Déjenme borrar esto. Porque ya va a ser hora de comer y yo creo que a todos cuando nos da hambre ya nos ponemos de mal humor, ¿no? A ver. Simplemente vean el sistema 1, flujo másico total. La turbina 1 tiene todo el flujo másico total. Entonces simplemente pues sería H2 menos H3. ¿Sí? Esa sería la potencia de la turbina 1. La potencia por unidad de masa, ¿no? La de la turbina 2. ¿Cómo va a ser? La turbina 2, aquí vean que aquí ya no entra todo el fluido, ¿verdad? Solamente entra 1 menos F1, entonces sería 1 menos F1 que multiplica a H3 menos H4. ¿Sí está claro esa parte? Sí, profe. Sí, la de la turbina 3, pues también sería similar, ¿no? Sería... Y ese archivo ahorita se los paso ahí al muro, ¿no? WT3 va a ser igual, bueno, entre MB a, vean, lo que entra a la turbina 3, pues también es 1 menos F1, ¿sí? Sería 1 menos F1 por H5 menos H6. ¿Sale? Y la turbina 4,
Sí, la de la turbina 4, pues simplemente todo lo que entra en la turbina 4, ¿no? Que es 1 menos F1 por 1 menos F2. Que multiplica a H6 menos H7. ¿Sale? Esa sería la potencia de las bombas. Bueno, aquí ya hice las letras de tamaño diferente, pero bueno. Disculpen, ¿eh? Las primeras letras de los balances de energía están bien pequeñitas acá arriba, que hay que darle hasta 100% de zoom, y esas de acá están bien exageradas. Pero bueno, no pasa nada, así se entiende. Sí, entonces, solamente resta calcular entonces esto, ¿no? La potencia de cada una de las turbinas. De manera similar tienen que determinar la potencia de las bombas, el calor suministrado por la caldera, el calor suministrado por el recalentador, y ya pueden determinar la eficiencia del ciclo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. La Q, ¿Todo está claro? maestro, el caudal, perdón, la Q, ¿cómo la obtendríamos? O creo que ya la teníamos. Se divide. No, pues la tienes que calcular. Para la caldera, pues sería el flujo másico total. Simplemente para la caldera, el QB sobre MB sería igual a H2 menos H1. Pero la del recalentador, ve que al recalentador ya no entra todo el flujo total, sino nada más 1 menos F1. Entonces sería Q del recalentador entre M es igual a 1 menos F1 que multiplica H5 menos H4. ¿Sí? Sí. Bueno, si no hay más dudas, pues les queda eso de tarea entonces, ¿no? Sí. Calcular la potencia de las bombas y el calor suministrado. Calcular la potencia de las turbinas, la potencia por unidad de masa de cada una de las turbinas, o sea, escribir estas ecuaciones, El de 1, cada 2, una de 3, las 4, bombas. en el código, cada una de las bombas van a tener que escribir lo siguiente, miren, 1, 2, 3, 4 ecuaciones de las turbinas, aquí están, luego van a tener que escribir 3 ecuaciones de las bombas, 1, 2, 3, y 2 ecuaciones de la caldera y del recalentador. Pues van a tener que hacer de tarea básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la ecuación de la eficiencia 10. 10 ecuaciones tienen que escribir para poder calcular la eficiencia del ciclo. ¿Vale? Eso no les lleva más que media hora. Hay que declarar cada vez que le metamos para el trabajo de cada uno, turbina 1, trabajo 1. Pues tú ya la declaras como tú gustes, ¿no? O sea, por ejemplo, le podrías poner para poner, por ejemplo, la potencia de la turbina 1, pues podrías poner aquí, ¿no? Sí. Trabajo por unidad de masa, como sea, ¿no? Trabajo por unidad de masa, la turbina 1. ¿Vale? Sería algo así, ¿no? W dot entre MB, M dot, si le pusimos, ¿cómo le hemos puesto acá? A ver, M dot.
m dot igual a h, ¿qué es? H2 menos H3. Ah, no, la de la 1 es... Sí, H2 menos H3. H2 menos H. Ya. Aquí está, ¿no? Y así hacen todas las, para las... Así definen las otras 4 turbinas, las otras 4 bombas. Y de esa manera, pues ya, ya pueden calcular la eficiencia, ¿no? ¿Sale? Con esos archivos que se los comparto ahí en el chat. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí está claro lo que van a hacer? Para todos. ¿Dónde quedó? Están viendo mis fotos que me pidieron el otro día para el ¿cómo se llaman? Aquí está. Que querían que les mandara una foto para ese reconocimiento del mérito científico y ni tenía fotos, ¿no? Y ando buscando a ver dónde está uno vestido más formal, ¿no? Listo, ya se los puse ahí en el chat. Está medio... se entiende. Si le dan zoom, se entiende. O más bien si le quitan zoom, ¿no? Entonces, pues ya lo expliqué y ahí va a quedar el video, ¿no? Si alguien quiere verlo de nuevo, pues ya No, sí se alcanza a ver, ¿ven? Ya cuando le quita un poco el zoom, sí se alcanza a ver. Claro. Bueno, pues ya, prácticamente con eso ya concluimos este ejercicio de ejemplo. Y obviamente, pues todo lo que hicimos, o todo el procedimiento que escribimos, es bastante similar al proceso de resolución del proyecto de ustedes, ¿no? Vean que el sistema es muy similar. Lo único que cambia es aquí el calentador de agua de alimentación, ¿no? Ustedes en el ejercicio que les acabo de resolver teníamos uno cerrado, aquí tenemos uno abierto, cambia las condiciones de operación, diferentes temperaturas, diferentes presiones, y también cambia el fluido de trabajo. ¿Sí? Aquí tendrían que poner, en lugar de agua, donde definimos que F, signo de pesos, es agua, aquí, en vez de ponerle agua, tienen que ponerle tolueno, ¿no? En inglés, obviamente, así como está escrito aquí. ¿Sale? Para el proyecto. Y obviamente por Ese no es resolver el todo. problema, bro. Sí, este es el que les dejé, ¿no? Lo que puso fueron los incisos que pide el caudal, creo, me parece. Miren, el inciso A, que les pide cada uno de los estados, ya, si entendieron lo que hicimos aquí, es fácil. Luego también les pide la eficiencia. Estos de acá, pues sí hay que pensarle un poquito más, pero pues ya
algo tienen que razonar, ¿verdad? Ya no les puedo decir cómo se hacen los incisos C, D, E y F. Ya ustedes tienen que resolver problemas. Les pagan a los ingenieros por resolver problemas, ¿no? Y no lo pagan, ¿sale? Entonces, ¿no hay dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Lo que van a hacer? Y ya el miércoles ya nos vemos y me voy a conectar para que ustedes hagan preguntas de su proyecto. ¿Sí? Yo esperaría que esto que les dejé de tarea de hacer la eficiencia no los lleva más de media hora. Entonces, una vez terminando esa ecuación de la eficiencia o calculando la eficiencia, ya inmediatamente pueden pasar a resolver su problema, ¿no? Entonces, yo espero que el miércoles ya vengan con preguntas puntuales acerca de su proyecto conmigo, y esa va a ser la clase. Yo respondo las preguntas que ustedes tienen. ¿Sale? Y si no hay preguntas, pues ya nos ponemos a ver un video de YouTube o a ver qué, ¿no? Tiene que haber preguntas el miércoles, ¿sale? Y aprovechen el tiempo porque fuera de clase yo estoy muy ocupado y no puedo atenderlos como ustedes quisieran, ¿no? Entonces aprovechen la hora de clase para preguntar todo lo que quieran, y para poder preguntar pues hay que trabajar para poder. Si no haces nada y vas a esperar a ver qué dudas tienen tus otros compañeros, pues a lo mejor los otros esperan lo mismo que tú, ¿no? Y si tú estás esperando que el otro tenga dudas para tú aprender algo, pues no es la manera de aprender esa, ¿no? Le van a echar la bolita, profe. O van a aplicarla de todas las clases, ¿no? Cuando le dicen, a ver, alguien duda, preguntas. No, pues sale el valiente de siempre, ¿no? No, profe, no hay dudas. Sale, y los demás, pues quién sabe si estén escuchando, o estén viendo al mismo tiempo que le ven la clase, no sé, están viendo un video de YouTube o cualquier otra cosa, viendo Facebook, contestando WhatsApp. O sea, ustedes, yo no puedo ver lo que hacen ustedes, ¿no? Ni tampoco los he obligado a encender su cámara y que los esté yo viendo qué hacen, ¿no? Pero si el miércoles no hay dudas, pues ya les voy a exigir que prendan su cámara, ¿no? Para ver que por lo menos están poniendo, ¿no? O sea, no he llegado a ese extremo de exigirles, oye, tú, a ver, prende tu cámara, y el que no la tenga prendida, le pongo falta, o cosas como esas, ¿no? Yo doy por hecho que ustedes ya son adultos y que son responsables de estar escuchando lo que se está explicando en clase, ¿no? Y que también son responsables en preguntar cuando se tienen dudas. Porque créanme, eso siempre se los digo a todos, ¿no? Las personas que son tímidas y que les da pena preguntar o pensar que es pues esas personas no les va muy bien en la vida, pues. O sea, cuando uno necesita algo, nadie te va a ayudar. Cuando preguntas, puede que alguien te ayude, pero si no preguntas, definitivamente nadie te va a ayudar, ¿no? Nadie te va a decir, oye, ¿no quieres que te ayude? Nadie va a venir a ofrecerte a resolver tus cosas, ¿no? Si tú no preguntas, quiere decir que no tienes dudas, ¿no? Y si tienes muchas dudas y te da pena preguntar, pues créeme que eso va a pasar, ¿no? Nunca nadie te va a decir, oye, ¿dónde necesitas ayuda, ¿no? Entonces, cuando alguno tiene dudas hay que preguntar, y les digo, no siempre que uno pregunta a alguien, no todas las personas están dispuestas a ayudar, ¿no? Y ahorita en la escuela está el profesor, pero cuando ustedes trabajen, no están disponibles para que pregunten dudas si tienen en algún momento de su vida
profesional, ¿no? Y si preguntan a alguien compañero de su trabajo, pregunta, les va bien. Porque lo que seguro es que las otras 9 personas no les van a ayudar en nada, ¿no? Bueno, entonces así quedamos, nos vemos el miércoles. Les queda eso de tarea y hacer calcular la eficiencia del ciclo que hicimos y